Bereshit, bara, Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, no existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim. Y el vacío tembló, y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama: no hay otro como Yahweh. Las aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó: los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim. El universo nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Bereshit, bara, Elohim. Y habló la eternidad, y nació el cosmos. El tema es el Elohim sobre todos los Elohim. Hemos estado hablando del término Elohim, que es la tercera palabra que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que es la palabra que en español se tradujo como Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 1, versículo 1, en la Biblia hebrea, dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Ok? Vamos a hablar del término Elohim. Pero hoy quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias, no en Génesis capítulo 1,
sino en el Salmo 82. Quiero invitarlos a que allí donde se encuentra, abra sus Biblias conmigo en el Salmo 82. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmo 82, versículos del 1 al 8. Y cuando vayan encontrando esa escritura, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Salmo 82, versículos del 1 al 8. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor y al Señor de la palabra. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Verso 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vamos a poner nuestras manos sobre esta escritura. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra nos hable en este día. Eterno y soberano Padre que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia a través del nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre amado, esta palabra inerrante, es palabra infalible que fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, y que fue dejada de manera escrita a través de la pluma inspirada del salmista Asaf. Señor, yo te pido que en este día sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones a través de esta palabra. Señor, Padre amado, abre nuestros entendimientos. Padre, que nuestras mentes y nuestros corazones estén, Padre amado, alineados en este día a la Escritura, Padre amado. Señor, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, Padre amado, y que podamos aplicar las verdades de la Escritura en este día a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros corazones. Señor, que nuestros corazones puedan llenarse en este día de asombro, puedan llenarse de alegría, Señor, no solamente de conocimiento, Señor, sino de adoración, Padre amado, por el Dios que tenemos. Padre amado, porque tú eres el Elohim sobre todos los Elohim. Tú eres el Dios sobre todos los dioses, como cantábamos en esta mañana, Señor, recordando lo que decía Moisés en el Éxodo capítulo 15. ¿Quién como tú entre los Elim? ¿Quién como tú, oh Yahweh? ¿Quién es como tú, Yahweh? Nadie es como tú. No hay Dios como tú. No lo hubo antes de ti, ni lo habrá después de ti. Señor, habla a nuestros corazones. Tú tienes el poder para transformar. Úsame, Señor. Me pongo en tus manos. Soy un ser humano imperfecto. Soy un ser humano débil, Señor. Padre amado, yo te necesito, Espíritu Santo. Sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Tú conoces mis flaquezas y mis debilidades. Yo te pido que a pesar de mí mismo, Señor, tú me uses, Señor. Padre amado, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Señor, que yo pueda reconocer, Padre amado, tu obra a través de mí, Señor, y humillarme delante de ti, Señor, y cuidarme de darte toda gloria y de darte toda honra a ti y no quedarme con ninguna para mí mismo, Señor. Perdona mi corazón, perdona las veces que he sido orgulloso y arrogante, Señor, y ayúdame, Padre amado, Señor, a transmitir esta palabra con temor y temblor, Padre amado, porque es palabra santa y es palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Podemos sentarnos en esta mañana, iglesia. Hermanos, el libro de Génesis no es el único libro que contiene un relato acerca de la creación del universo. ¿Okay? El libro de Génesis no es el único libro que contiene un relato de la creación del cosmos. Dentro de las culturas del antiguo cercano oriente encontramos que tanto los egipcios como los babilónicos como los cananeos también tenían historias acerca del origen del cosmos. Esto lo hemos hablado en semanas anteriores, esto es como un breve repaso.
Los babilonios, por ejemplo, hemos hablado que tenían un relato que se llamaba el Enuma Elish. Y en ese relato del Enuma Elish, ahí está. El relato del Enuma Elish es una historia que narra cómo el dios de los babilónicos, el dios Marduk, derrotó a la diosa del caos llamada Tiamat. Y con su cuerpo, con el cuerpo de ella, después que el dios Marduk mató a la diosa Tiamat, que es aquella serpiente que ustedes ven ahí en la pantalla, con el cuerpo de ella, el dios Marduk hizo los cielos e hizo la tierra. Eso es el relato babilónico de la creación, ¿ok? Eso es muy importante. No de Dios, el relato babilónico. Les digo esto porque mucha gente dice que el relato de Génesis es una copia del relato de los babilónicos. Pero hemos aprendido de que el relato de Génesis no tiene nada que ver con el relato de ninguna otra cultura. ¿Ok? Luego de que Marduk crea los cielos y la tierra con el cuerpo de la diosa Tiamat, dice el Enuma Elish que Marduk creó a los seres humanos a partir de la sangre del dios Kingu, que no era otra cosa o no era sino el comandante de los ejércitos de la diosa Tiamat. ¿Ok? Mire qué clase de revolú. ¿Qué estamos viendo allí? Una guerra entre dioses. ¿Ok? El origen del cosmos dentro de las culturas del antiguo cercano oriente comienza como una guerra entre dioses. Marduk conquistó a la diosa Tiamat, la mató. Y con la sangre del dios Kingu, que era el comandante de los ejércitos de la diosa Tiamat, él creó a los seres humanos, según el relato del Enuma Elish. ¿Ok? Con la sangre del dios Kingu creó a los seres humanos. Ahora, ¿para qué creó a los seres humanos? Los seres humanos fueron creados, según el Enuma Elish, para servir a los dioses, pero servirlos entre comillas. No servirlos, quiero que entienda esto. Cuando hablamos de servir a los dioses en el relato del Enuma Elish, no es servir en el sentido cristiano que usted conoce. Que cuando usted como cristiano piensa en servir a Dios, ¿en qué usted piensa? Vamos a ver. ¿En qué, Mario? En hacer obras como dice la Escritura, las obras que Dios preparó para nosotros de antemano, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, cuando ofrendamos, llamamos, nosotros pensamos que eso es servicio a Dios, pero literalmente, hermano, en la cultura mesopotámica, cuando ellos hablaban de servir a los dioses, era literalmente servir a los dioses, ¿ok? Ser los esclavos, básicamente, de los dioses. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Literalmente, voy a decir esto. Servir no en el sentido cristiano del servicio a Dios, sino para que literalmente hicieran el trabajo que los dioses no querían hacer. ¿Ok? Los dioses no querían hacer ciertos trabajos, así que crearon a los seres humanos para que hicieran el trabajo que ellos no querían hacer. ¿Cómo qué trabajos, por ejemplo? El mantenimiento de sus templos. ¿Ok? El mantenimiento de sus templos, el ofrecimiento de sacrificios que aseguraran el sustento de los dioses, porque a los dioses había que alimentarlos, a los dioses había que darles de beber. ¿Y quiénes le daban de beber y comer a los dioses? Los seres humanos, ¿ok? Los dioses se encargaban de controlar el caos y los seres humanos nos encargábamos ¿de qué? De mantener a los dioses contentos. ¿Usted me está entendiendo? Ese era el trueque. Los dioses mantenían el caos en orden y los seres humanos manteníamos a los dioses. Les dábamos de comer, les dábamos de beber y todo eso. ¿Ok? En otras palabras, los seres humanos, según el relato del Enuma Elish, fueron creados para, escúchenme bien, para cubrir las necesidades de los dioses. Venga acá, yo le pregunto, ¿el Dios nuestro tiene necesidades? Hermano, manténgase aquí conmigo, no se me distraiga. Yo sé que hace calor, pero quiero que su mente esté aquí. No permita que el diablo le robe la palabra de Dios. Amén. ¿El Dios nuestro tiene necesidades? No. Nuestro Dios no tiene necesidad. ¿Me está entendiendo? Pero los dioses de las culturas paganas sí tenían necesidades. Y los seres humanos fueron creados para cubrir las necesidades de los dioses. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok.
Y el Enuma Elish es solamente un ejemplo de todas las historias que hay en el antiguo Cercano Oriente. Y le voy a decir más. No solamente en las culturas del antiguo Cercano Oriente hay historias del origen del universo. Yo me acuerdo que en mi clase de literatura hispanoamericana leí el Popol Vuh. El Popol Vuh es la historia de los mayas, de cómo fue creado el universo y cómo fueron creados los seres humanos a partir del maíz. ¿Okay? Del maíz fue que nos hicieron los dioses mayas según el Popol Vuh. ¿Me está entendiendo? Entonces, cada cultura tenía su propio relato. Es más, y les voy a decir más, incluso en las culturas inca, maya y azteca, hay relatos parecidos al diluvio universal. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque mucha gente piensa que por cuanto en la Biblia están estas historias, la Biblia o Moisés se copió de toda esta gente y de todos estos relatos. ¿Ok? Hermanos, y eso no es lo que pasó. ¿Por qué todas estas culturas tienen las mismas historias? Un relato de un diluvio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todos salieron de la misma raíz, de la misma gente, de los hijos de Noé. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando la tradición oral se empieza a transmitir de generación en generación? Se va distorsionando, ¿verdad que sí? Se va cambiando, se va distorsionando. Como el día que jugamos aquí el chisme, ¿se acuerda? Yo les dije algo, creo que a Marta en el oído, y cuando terminó la línea, que eran como 25 personas, al final, lo que yo le dije a Marta era largo y aquello terminó en 3 palabras. No tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Entonces, cuando las historias se van pasando de generación en generación, se van distorsionando. Entonces, ¿por qué Dios permitió que el libro de Génesis fuera escrito? Para transmitir la verdad. ¿Me está entendiendo? La verdad. ¿Esta está aquí conmigo, iglesia? Ok. Para transmitir la verdad. Entonces, como les dije, el Enuma Elish es solamente un ejemplo de todos los relatos que hay en las diferentes civilizaciones del antiguo Cercano Oriente y de otras culturas del mundo. Un universo que surge del conflicto entre los dioses, guerras cósmicas entre diversas deidades y dioses que no son eternos, ni son autoexistentes. Porque todos los dioses de todas las historias, es más, todas las historias de todas estas culturas, comienzan hablando de cómo los dioses nacieron de otros dioses. Entonces, si los dioses nacieron, significa que tuvieron un comienzo. Y si tuvieron un comienzo, no son eternos. ¿Me estás entendiendo? Porque para ser verdaderamente eterno, tú no puedes tener ¿qué? Ni principio de día, ni fin de día. ¿Me estás entendiendo? El Dios de la Biblia es eterno. Por eso es que Él se llama el yo soy. Yo soy el que soy. No tengo principio de día, no tengo fin de día. Yo soy el autoexistente y soy el Dios eterno. ¿Ok? Génesis, hermanos, presenta una visión radicalmente distinta de Dios de lo que presentaban las demás culturas. ¿Ok? Génesis presenta una visión radicalmente distinta de Dios, del origen del cosmos y del origen del hombre. No vemos una lucha entre dioses, ni tampoco vemos competencias por el poder entre diferentes dioses. Génesis comienza su relato hablándonos de un Dios autoexistente y eterno, quien crea todas las cosas por el poder de su palabra soberana. Salmo 33:6 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33:9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hermanos, mientras las demás culturas adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, adoraban la naturaleza, la Biblia nos enseña que el sol, la luna, las estrellas, que para las demás culturas eran divinidades, la Biblia nos enseña que todas estas cosas fueron realmente creadas por el Dios Todopoderoso. Para todas las demás culturas eran dioses. Para la Biblia, para la cultura hebrea, para nosotros, esos son simplemente criaturas de Dios, ¿ok? Cosas que fueron creadas por Él. El mensaje de Génesis, léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Léalo todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. El mensaje de Génesis es claro. Yahweh no forma parte del cosmos. Él es su creador y Señor. Dios no forma parte del cosmos. Él es su creador
y su Señor. Otra cosa que es importante recordar en esta mañana es que Moisés no escribió el libro de Génesis para responder a las preguntas modernas sobre ciencia, sobre biología y sobre astronomía. Sáquese esa idea de la mente. Moisés no escribió Génesis para contestarle a ustedes sus preguntas de biología. ¿De qué vino primero, el huevo o la gallina? Eso no es lo que le va a contestar Génesis. ¿Ok? Tampoco le va a contestar sus historias de astronomía. Pastor, ¿por qué Dios creó primero la luz y a los 4 días creó la luna, el sol y las estrellas? Eso no es un libro de astronomía. Se tiene que sacar eso de la mente. Eso tiene un propósito. ¿Por qué está así en ese orden? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Moisés, escucha esto, iglesia. Esto lo hemos dicho anteriormente. Moisés escribió el libro de Génesis, ¿para quién? Para una nación que había sido recientemente liberada ¿de qué? De la esclavitud política, social y religiosa de Egipto. De eso hablamos la semana antipasada. Moisés escribió Génesis para una nación recién liberada de la esclavitud política, social y religiosa de Egipto y que necesitaba conocer quién era su Dios, quiénes eran ellos como pueblo y cuál era su lugar y propósito en el mundo. Quiero que vea esta tabla que está en la pantalla conmigo. ¿Qué dice allí? Léalo conmigo. Dice, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Génesis es una declaración teológica e identitaria. ¿Qué quiere decir eso? Génesis cumple 2 funciones. Es una declaración, en primer lugar, ¿qué? Teológica. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? Identitaria. ¿Qué quiere decir teológica? ¿Qué responde la función teológica de Génesis? Responde una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Quién es Dios? Y nos responde quién es Dios. ¿Quién es Dios? El creador ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Y la segunda razón o la segunda declaración de Génesis es ¿cuál? Identitaria. ¿Qué significa eso? Míralo conmigo. Identitaria significa ¿quiénes somos? Entonces Génesis responde 2 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Me está entendiendo? Identitaria. ¿Quiénes somos nosotros? Y la Biblia nos enseña, nos revela en Génesis quiénes somos. Léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? El pueblo que Yahweh escogió como ¿qué? Como su especial tesoro. Esa es la función de Génesis, hermano. La función principal de Génesis. Nos revela quién es Dios. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Es decir, Dios es el creador del universo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? El pueblo especial de Dios. Amén. Que fue escogido por Él. Es por esto, hermano. Miren la próxima diapositiva que les cree. ¿Qué dice? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Al leer Génesis, debemos preguntarnos no solo cómo ocurrió la creación, sino más bien qué estaba enseñando Moisés. ¿Ok? No solamente nos preguntamos cómo ocurrió la creación, sino qué estaba enseñando Moisés. ¿Qué estaba enseñando Moisés acerca de Dios en primer lugar? ¿Acerca de quién más? Del ser humano. ¿Y acerca de qué más? De la relación de ambos, de Dios y del ser humano, ¿dónde? Dentro del orden creado. ¿Me está entendiendo? Sáquele fotos a eso, ¿ok? Sáquele fotos, hermano, apréndase, por favor, esté aquí conmigo. Yo sé que hace calor, yo sé que están entretenidos, pero necesito que estén conmigo. Porque si pierden esto, van a perder la palabra, ¿ok? La función de Génesis es, no solamente debemos preguntarnos cómo ocurrió la creación, sino más bien qué estaba enseñando Moisés acerca de Dios, del ser humano y de la relación de ambos dentro del orden creado. Lea conmigo la parte final de la diapositiva. ¿Qué dice? A la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a las 3. ¿Qué dice? Génesis no es solo un relato de orígenes, es una revelación de verdad, identidad y de propósito. ¿Ok? No solamente nos habla de los orígenes, sino que nos habla, ¿qué cosa? Verdad, identidad y propósito del ser humano. ¿Está hasta aquí conmigo?
Ahora vamos a hablar un breve repaso de la semana antipasada antes de entrar en el mensaje de hoy. Repaso de la semana antipasada. Okay, durante varias semanas hemos estado hablando de los términos Bereshit y Bará, ¿verdad? Hemos visto que Bará, la palabra Bará, que es la segunda palabra que aparece en el libro de Génesis, no solamente nos habla de la acción creadora de Dios, sino que nos habla de la función de definir la realidad de Dios. Okay, Dios es el que define la realidad de todas las cosas. De eso hemos hablado, ¿verdad? Dios define la realidad de todas las cosas. Y hace 2 domingos comenzamos a hablar de la tercera palabra que aparece en el texto hebreo de Génesis 1, que es la palabra Elohim, ¿verdad? Que es la palabra que aparece en nuestras Biblias y es traducida como Dios, ¿ok? Okay. En nuestras Biblias es la quinta palabra, pero en la Biblia hebrea es la tercera. Bereshit bara Elohim. En la Biblia de nosotros en español es la quinta. En el principio creó Dios, la quinta palabra. ¿Está hasta aquí conmigo? La palabra Dios, hermanos, yo quiero que entienda esto, con D mayúscula, en la lengua española, que es la lengua que usted y yo hablamos, es un sustantivo, ¿ok? No es un nombre propio, es un sustantivo. Es usado para designar a quién. La palabra Dios, ¿a quién designa? Al Creador. Y el Creador es el Ser Supremo, ¿ok? Está conmigo. Estoy tratando de mantenerlos aquí conmigo. Yo sé que Carlos los duerme. Si usted ve, yo sé que los duerme y este tema, y como estas historias se me duermen y se me aburren, así que estoy tratando de mantenerlos conmigo. No saben la lucha que tengo aquí en este momento, ¿ok? Porque sus caras no me ministran, hermano, no me ministran. O sea, es como un feedback, esto tiene que haber un feedback. Y en este momento se me hace duro, ¿ok? Así que, perdonen mi honestidad, les tengo que ser honesto, porque cuando los veo con las caras durmiéndose o con las caras largas, me afecta psicológicamente. O sea que es un feedback, ¿ok? Así que traten de estar conmigo para que me den apoyo. ¿Ok? Entonces, la palabra Dios es un sustantivo, no es un nombre propio que nos habla acerca de quién. De la identidad del Ser Supremo. Con ese sustantivo nosotros estoy buscando la palabra, con ese sustantivo designamos al Ser Supremo. O sea, la palabra Dios con D mayúscula. Pero la palabra Dios con D minúscula también es un sustantivo y cumple el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra Dios con D minúscula? ¿Hablar de quién? De dioses de las otras naciones, ¿verdad? De dioses falsos, de dioses paganos, ¿ok? Es un sustantivo. Entonces la palabra Dios en sí misma, dentro de nuestro idioma, como nosotros venimos de una tradición cristiana, ¿ok? Le hemos designado una D mayúscula para hablar del Ser Supremo y una D minúscula para hablar de qué? De los dioses de las otras naciones, pero es un sustantivo, no es un nombre propio, ¿ok? No es nombre propio. Diga conmigo, Dios, dígalo conmigo, Dios no es un nombre propio, ¿ok? No es nombre propio. Tampoco habla de atributos. La palabra Dios no habla de atributos. Lo que pasa es que nosotros, cuando pensamos en Dios, el concepto Dios, pensamos en los atributos del Dios de la Biblia. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Pero Dios no está hablando de atributos. ¿Ok? Para más decirle, vamos aquí a la diapositiva para que esté conmigo. Elohim, ¿qué dice allí? En la parte de arriba. No es un nombre propio. ¿Qué dice luego? Elohim describe ¿qué cosa? Una categoría. Acuérdense, la palabra Elohim en español se traduce como Dios. Y en inglés se traduce como God o gods. ¿Okay? Porque la palabra Elohim es plural. ¿Me está oyendo? En hebreo la palabra Elohim es plural. Se puede usar en singular, pero se puede usar en plural también. De hecho, en Génesis 1:1 el uso de la palabra Elohim es singular porque viene acompañada del verbo bara, que es creó, y el verbo es singular. Está hablando de una persona. Por eso es que en Génesis 1:1 Elohim es singular, está hablando del Dios creador. Pero la misma palabra Elohim se usa, Elohim, así mismo como está escrita, para hablar de muchos dioses. Por eso es importante que usted entienda esto. ¿Ok? Elohim describe una categoría. ¿Qué dice? Número 1, no es un nombre. Léalo conmigo. No es un conjunto de atributos.
¿Y qué tampoco es? Mejor dicho, ¿qué sí es? Fíjense, hay una X y una X, ¿los ve? X. Elohim describe una categoría, una X. No es un nombre. Otra X, ¿qué dice? No es un conjunto de atributos, pero el tercero tiene un checkmark, ¿ok? ¿Qué dice? Sino una categoría de seres que habitan en el mundo espiritual. Entonces yo quiero que entienda esto. Dígalo conmigo. Elohim no habla de atributos. Elohim no es un nombre propio. Elohim simplemente describe el lugar de residencia de los seres que habitan el mundo invisible. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Elohim no habla de atributos. Elohim no habla de nombre. Elohim habla de una categoría de seres espirituales que viven en qué mundo. ¿En qué dimensión viven? El mundo espiritual, el mundo invisible. Para que tenga una idea, se lo estoy adelantando. La palabra Elohim se usa para referirse a los ángeles. ¿Ok? A los ángeles se les llama Elohim en la Biblia. A los demonios se llama Elohim en la Biblia. Incluso a los espíritus de personas que han muerto, que están desencarnados, se les llama Elohim. Por eso es que le digo, Elohim no es un nombre propio, Elohim no habla de atributos, Elohim habla de seres que viven en el mundo invisible, el mundo espiritual. ¿Ok? Mundo espiritual. Dígalo conmigo. Lo Elohim se refiere a los seres que viven ¿dónde? En el mundo espiritual. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok. Vamos acá. No sé si lo ven. Yo creo que salieron muy chiquitas las letras, pero traté de hacerlo mejor. Quería hacer algo bonito, pero me salió chiquito. Ni modo. Elohim, ¿qué dice aquí? Es una categoría espiritual. ¿De qué nos habla Elohim? Seres del mundo invisible. ¿Y qué más? Habitantes del mundo celestial. Ahora, si se fija, aquí hay otra categoría. Yahweh. ¿Está viéndolo, verdad? Yahweh. ¿Qué es Yahweh? Único en su clase. No hay otro Elohim como Yahweh. Yahweh es un Elohim. Porque Yahweh vive ¿en qué mundo? En el mundo espiritual. Pero entre los Elohim, ningún Elohim es como ¿quién? Como Yahweh. ¿Yahweh es qué? Dígalo conmigo. Único en su clase. ¿Ok? ¿Qué más es Yahweh? Es soberano sobre todos los demás Elohim. ¿Está hasta aquí? Y por último, ¿qué dice? Yahweh es el creador de todo lo que existe. Y si Yahweh es el creador de todo lo que existe, significa que Yahweh es el creador de todos los demás Elohim. ¿Me está entendiendo? Yahweh lo creó todo, pero nadie creó a Yahweh. Él es autoexistente, Él no depende de nadie. Él es la fuente de su propia existencia. Él tiene vida en sí mismo. ¿Ok? Yahweh tiene vida en sí mismo. Es un Elohim porque Él vive en el mundo espiritual. Pero entre los Elohim ninguno es como Yahweh. Dime, hija del alma. ¿Cómo es la pregunta? ¿Yahweh sí es nombre propio? ¿Yahweh sí es nombre propio? Sí, Yahweh es el nombre propio de Dios. De hecho, el nombre propio de Dios en Éxodo 3:14 no es un nombre común. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, que Moisés le dice, Dios llama a Moisés, eso lo hemos hablado antes. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, quiero que vayas a Faraón y le digas, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Moisés le dice a Dios, ven acá Dios. Cuando yo vaya a los hijos de Israel y le diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado para liberarlos a ustedes del faraón de Egipto. Y ellos me preguntan cuál es su nombre, que yo les voy a responder. ¿Cuál fue el nombre que Dios dijo? ¿Cómo Dios dijo que se llamaba en la zarza ardiente? Ana, ¿te acuerdas? Yo soy el que soy. Ese fue el nombre. O sea, Yahweh es literalmente eso, yo soy el que soy. Yo soy significa el Dios eterno, no tengo principio ni fin.
Está en presente continuo. O sea, yo era, yo sé, yo era, yo soy y yo seré. Y el que soy es el que tengo vida en mí mismo, es lo que significa. ¿Ok? Ese es el nombre Yahweh. ¿Ok? Por eso Yahweh es un Elohim, pero ningún Elohim es como Yahweh. Están hasta aquí, ¿entendieron eso? Eso es bien importante que lo tengan conmigo. Yo soy el que soy. Nadie como Él. ¿Qué termina diciendo la diapositiva al final? ¿Se acuerdan de esto? Salmo 15. ¿Cuál fue el cántico de Moisés en el Salmo 15? ¿Quién como tú, lea conmigo, quién como tú, oh Yahweh, entre los Elim? Eso es lo que Moisés dice literalmente en el Salmo, en Éxodo 15 en hebreo. ¿Quién como tú? Elim está relacionado a la palabra Elohim, es lo mismo, ¿ok? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Es lo que se traduce en español. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Ninguno es como Yahweh, ¿ok? Está hasta aquí conmigo, iglesia. Están hasta aquí. Yo sé que hace un calor aquí, pero hermano, acuérdese de esto. Si está haciendo calor aquí, acuérdese que en el infierno está más caliente. Así que manténgase aquí. Esto es aire acondicionado comparado con el infierno. ¿Ok? Seguimos acá, hermanos. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los Elim? Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 11, parte A del versículo. Ahora, la palabra Elim, aquí está lo que significa la palabra Elim. Léalo conmigo. Elim, ¿qué significa? Dioses, ¿qué más? Seres divinos, ¿y qué más? Poderes celestiales. Y no sé si lo está viendo. Yo me emociono y estoy sudando y puedo sudar más. La palabra Elim, cuando Moisés, quiero que entienda esto, Moisés escogió esa palabra. ¿Ustedes creen que Moisés escogió esa palabra cuando en esa parte del cántico por casualidad? ¿O fue inspirada por el Espíritu Santo con propósito? Inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién como tú entre los Elim? Fíjese lo que dice aquí. Entre los dioses. Cambia la palabra Elim por eso. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿O quién como tú entre los seres divinos? ¿O quién como tú entre los poderes celestiales? Ahora, cuando Moisés dice esto, gracias, Pa. ¿Quién como tú entre los Elim? ¿De quién está hablando? Acuérdense. Cuando Moisés canta ese cántico en Éxodo 15, ¿qué acababa de pasar? ¿Qué acabó de pasar? De Egipto. Acababan de salir de Egipto, pero no solamente salir de Egipto. Porque ¿qué pasó tan pronto salieron de Egipto? Después que el faraón como que se despertó del sueño, dijo, ven acá, dejamos ir a esta gente y no se lo podemos permitir. ¿Qué hizo? Los persiguió. Y de pronto los israelitas se encontraron como acorralados, porque al frente que tenían el Mar Rojo y detrás a quién tenían, al faraón y a su ejército. ¿Tenían salida los israelitas? No tenían salida, estaban acorralados. ¿Y usted sabe lo que hizo Dios esa noche? Esa noche una columna de fuego se levantó y hubo una división entre los israelitas y los egipcios. Los egipcios no pudieron cruzar hasta los israelitas. Y Moisés clamó a Jehová, dice la Biblia. Clamó a Jehová. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú agarras esa vara que tienes en tu mano que te di y parte el Mar Rojo en dos. No clames a mí, abre el Mar Rojo, le dijo Dios. Y dice la Escritura que toda esa noche hubo un viento recio y el Mar Rojo se abrió por la mitad. Y el pueblo de Israel pudo cruzar por en medio del Mar Rojo, ¿cómo? En seco. Y cuando ya estaban a punto de cruzar, Dios quitó la barrera de fuego. Dios, a propósito, quitó la barrera de fuego, ¿ok? Y cuando la barrera de fuego se quitó, ¿qué pensó el faraón? Aquí es que ahora sí que los voy a perseguir, los voy a matar. Y cuando estaba en el mismo medio del Mar Rojo, ¿usted sabe lo que hizo Dios? Cerró el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el faraón y con su ejército? Perecieron ahogados esa noche.
Dios salvó al pueblo de Israel con mano poderosa y fuerte. Por eso es que Moisés dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los Elim? Porque usted sabe una cosa, la guerra de Dios con Egipto no fue solamente contra el faraón, fue contra los dioses de Egipto. Yo se los dije hace 2 semanas. Cada una de las plagas de Egipto fue un juicio de Dios sobre los dioses de Egipto. Pero yo quiero que entienda algo. La palabra Elim realmente habla de seres verdaderos. Para los egipcios y para Moisés, los dioses de los egipcios no eran figuras decorativas ni figuras de ficción. No era Goku, no era Superman, no era Batman. Eran seres de verdad. ¿Usted me está entendiendo? Eran seres reales. Usted tiene que pensar como un israelita antiguo. La gente en el antiguo cercano oriente creían verdaderamente que los dioses de las demás naciones eran seres reales. Hermano, eran seres reales. ¿Por qué eran seres reales? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia dice que hay principados, la Biblia dice que hay potestades, la Biblia dice que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, para Dios, realmente hay seres espirituales que gobiernan sobre las naciones. Usted me está entendiendo y vamos a ver a través de toda esta serie cómo es que estos seres llegaron a gobernar las naciones de la tierra. ¿Ok? Porque eso está en Génesis 11. Pero es que yo nunca he visto eso en Génesis 11. Oh, sí. Está allí. Lo que pasa es que usted ha leído su Biblia con unos ojos occidentales. Usted tiene que quitarse sus ojos occidentales y tratar de mirar como un oriental de aquella época. Porque está allí. ¿Está aquí conmigo? ¿Quién como tú entre los Elim? Hermanos, si Moisés estuviera hablando de ídolos o de estatuas, hubiera usado otra palabra. ¿Sabe cuál hubiera usado? Pesilim. Porque Pesilim habla de ídolos, de estatuas, de muñeco. Un muñeco que tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina, tiene manos pero no toca. Esa es la palabra Pesilim. Y Moisés pudo haber dicho, ¿quién como tú entre los Pesilim? Pero no dijo Pesilim. Dijo, ¿quién como tú entre los Elim, los poderes celestiales? Está hasta aquí conmigo. Hermano, esto es bien interesante. Cuando usted comienza a ver Génesis a través de los ojos de alguien de aquella época, de aquella cultura, y se quita los lentes occidentales que usted tiene, usted se va a dar cuenta de que esto es más interesante de lo que parece. De que Génesis no es un cuento de niños. De que Génesis no es una historieta de escuela dominical. ¿Me está entendiendo? Que no se trata de la historia de una manzana y de una culebra. Que no se trata de la historia de Noé en el barco. Es mucho más profundo que todo eso. Habla de una guerra cósmica, de un reino espiritual que es real, que es tangible, que se manifiesta en lo natural. ¿Usted me está entendiendo? Moisés pudo haber usado 2 palabras, Abodá, Zorá, para referirse a dioses falsos. Pero no usó ni Abodá, Zorá, ni usó Pesilim. Usó ¿quién como tú entre los Elim? Hermanos, hemos dicho que la palabra Elohim no es un nombre propio, ¿verdad que no? Pero cuando empezamos el sermón en esta mañana, yo les dije que abriéramos nuestras Biblias, ¿dónde? ¿En el Salmo qué? Salmo 82:1. Abra su Biblia allí, conmigo. Mire que, léase el versículo 1 y usted va a ver que eso es un versículo raro. ¿Lo tiene conmigo? Mira lo que dice. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Mira lo que dice. Es rarísimo. Que dice, Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses Elohim. Y en medio de los dioses Elohim juzga. Ahora léalo en hebreo conmigo. Digo, no lo va a leer en hebreo. Pero en vez de Dios, elimine la palabra Dios y use Elohim. Y en vez de dioses, elimine la palabra dioses y diga Elohim. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice?
Elohim está en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. Parece un trabalengua, ¿verdad que sí? Pero sabemos una cosa. El primer Elohim del que está hablando aquí en el Salmo 82 es una persona singular. ¿Por qué sabemos que es una persona singular? Por la palabra que le acompaña. Está. El verbo estar. Y está hablando de uno solo, ¿verdad? Dice, Dios está en la reunión ¿de quién? De los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Dijimos ahorita, los Elohim. Poderes espirituales, ¿se acuerda? Y en medio de los dioses o Elohim juzga. ¿De qué me está hablando eso allí? ¿Se acuerda del concilio divino? ¿Se acuerda de la historia de Job? ¿Se acuerda que un día dice la Biblia que en el libro de Job los hijos de Dios, los Benei Elohim, fueron a reunirse con Dios en la corte celestial? Eso tiene que venir en la mente. Hay una corte celestial. ¿Y quién preside esa corte celestial? Yahweh. Porque Yahweh es el Dios de los dioses. ¿Usted me está entendiendo? Y dice que Dios está en esa reunión, en esa asamblea, donde están los otros Elohim o seres espirituales. Y dice que los está, ¿qué? Juzgando. Ahora ponme de nuevo la diapositiva, Benchi. Ustedes perdone que yo me emocione. Yo también estoy sudando cada gota negra aquí, pero es que yo me emociono. Mire cómo se lee el versículo en hebreo. Dice, Elohim nitzav ba'adatel, perdonen mi hebreo, bekerev Elohim yishpot. Ok, Elohim, Dios o dioses, dioses o seres divinos. La palabra que le sigue, ¿cuál es? Está. En hebreo es nitzav. ¿Y qué significa estar? Léalo conmigo. Estar de pie. Tomar su posición. ¿Posición cómo? Su posición de presidente o de rey. ¿Sobre dónde? Sobre el tribunal. ¿Me está entendiendo? La tercera palabra dice, está en la reunión. La palabra reunión es ba'adatel, que significa en la asamblea de él. Ahora, ¿qué es la palabra él? La palabra él es una palabra hebrea. Significa Dios o dioses. ¿Ok? Por eso que dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, Bekerev, en medio de los dioses, Elohim, dioses o seres divinos, Yishpot, juzga. Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgas. ¿Qué dice la base de la diapositiva? Léalo conmigo. Yahweh preside la asamblea divina. Hermano, hay un concilio divino, hay un consejo divino. Usted tiene que ver eso. Hermano, que cuando la Biblia te quita ese velo, se descorre ese velo del mundo invisible. Hermano, la palabra revelación, ¿qué significa? Demostrar algo que está oculto. ¿Y usted sabe cuál es la función de la Biblia? Revelarnos lo que está oculto. Y cuando ese velo que hay entre nosotros, porque nosotros somos seres ¿qué? Físicos y espirituales al mismo tiempo, pero a causa del pecado que hay en nosotros, nuestra percepción del mundo espiritual está como no la tenemos. Nosotros pensamos que esto que está aquí es todo lo que hay, lo material. Pero cuando la palabra de Dios quita el velo y comenzamos a mirar detrás del velo, nos damos cuenta de que el mundo espiritual es tanto o más real que el mundo físico. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el mundo físico que usted tiene delante fue hecho ¿de dónde? Del mundo invisible. ¿Está hasta aquí conmigo?
Seguimos acá. Ahora, para entender eso, no lo voy a hacer leer el Salmo 82 completo, pero quiero que vean esto. ¿Por qué están siendo juzgados esos Elohim? Para entender eso, usted tiene que leer los versículos del 2 al 4, porque ahí le explica. ¿Qué dice aquí? Los Elohim de Salmo 82, ¿qué dice? Son acusados de juzgar injustamente. ¿De favorecer a quién? A los malvados. De no proteger a los débiles. De no defender a los pobres y oprimidos. De abusar de la autoridad que les fue confiada. Todo eso está en el Salmo 82, versículos 2 al 4. Dios juzga a estos seres espirituales porque juzgaron injustamente. Hermanos, yo quiero que entiendan esto. Hay seres espirituales que Dios encargó sobre cada nación. Les estoy adelantando en Génesis 11. Pero eso está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Pablo dice que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermano, lo que pasa en los gobiernos en lo natural, realmente ¿dónde se gesta? En lo espiritual. Y Dios encargó sobre las naciones de la tierra, me estoy adelantando, me estoy brincando 11 capítulos. Dios encargó a cada nación principados y potestades para que velaran a las naciones, para que guiaran a las naciones a Jehová. Pero ellos, en vez de hacer lo que Dios los mandó a hacer, se rebelaron. Y en vez de hacer justicia, comenzaron a hacer injusticia, a favorecer a los malvados, a no proteger a los débiles. En vez de guiar a sus naciones a conocer al Dios verdadero, ¿sabe lo que hicieron? Empezaron a pedirle a sus naciones que los adoraran. ¿A quién? A ellos. Pastor, ¿pero de dónde usted se saca esto? Hermanos, está en Génesis 11. Y está en Deuteronomio 32. Después de la Torre de Babel, Dios trató con los seres humanos hasta la Torre de Babel. Escúcheme, me estoy adelantando 11 capítulos, pero es que si no les explico esto no me van a entender. Dios trató con los seres humanos hasta Génesis 10. En Génesis 10, el orgullo de los seres humanos fue tal que en vez de cumplir lo que Dios les había dicho en Génesis 9, fructifiquen y llenen la tierra, los seres humanos hablaban una sola lengua. Y en vez de fructificarse y regarse por la tierra, como Dios le había dicho, se quedaron todos juntos y dijeron, vamos a edificarnos una torre. Y vamos a edificarnos un nombre. Y edificaron una torre para llegar ¿a dónde? Al cielo. Y cuando Dios vio eso, Dios estaba con su concilio. Escúcheme, estaba con su concilio. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios cuando baja a la Torre de Babel dice, confundamos su lengua. ¿En qué persona está hablando Dios allí? ¿Singular o plural? Plural. Tiene que pensar como israelita antigua. Dios y su concilio. ¿Dios necesitaba un concilio para gobernar el universo? No. Pero a Dios le place usar a sus criaturas. ¿Me está entendiendo? Y a Dios le plació crear una familia para Él. Y a Dios le plació crear príncipes para Él. ¿Me está entendiendo? Yo sé que le estoy rompiendo los esquemas mentales. Yo sé que sí. Pero en Deuteronomio 32, la Biblia dice lo que pasó en Génesis 11. La Biblia dice en Deuteronomio 32 que Dios dividió las naciones, escúcheme bien, conforme al número de los hijos de Dios, los Benei Elohim. Dios se cansó, dijo, hasta aquí, yo voy a bregar con esta gente hasta aquí, ya no más. Ya yo no voy a lidiar con ellos. Se los encargan las demás a otros
seres espirituales del concilio divino. Pero Dios dice, yo me voy a escoger a un pueblo para mí. ¿Y usted sabe quién fue el pueblo que Dios escogió para él? El pueblo de Israel. De entre todos los pueblos de la tierra. ¿Ok? Génesis 11. Por eso es que la historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12, inmediatamente después de la torre de Babel. ¿Y de dónde Dios sacó a Abraham? De Ur de los caldeos de Babilonia, hermano. Entonces Abraham no era judío. Abraham era gentil, como usted y como yo. Idólatra. Era idólatra. Adoraba a los mismos dioses que adoraba la gente de Mesopotamia. Y el Dios verdadero, Yahweh, se le reveló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque el plan de Dios siempre fue, ¿cuál? Volver a recuperar la humanidad para Él. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, para que entienda todo eso, tuve que explicarle esto. Me salté 11 capítulos. ¿Qué termina diciéndonos en la diapositiva de allí? El problema no era su autoridad. El problema nunca fue la autoridad que Dios le delegó a estos seres. Acuérdense eso. Delegó. Dios delegó. Dios delegó. Diga conmigo. Dios delegó su autoridad en otros miembros de su concilio divino para que se encargaran de las demás naciones. Pero Dios dijo que iba a escoger un pueblo para sí. Entonces, el problema nunca fue la autoridad que Dios le dio a estos seres, sino que su rebelión. Entonces, hubo más de una rebelión en la Biblia, hermano. No solamente fue Génesis 3. En Génesis 6 hubo otra rebelión. Y en Génesis 10 hubo una tercera rebelión. Vamos por acá. ¿Qué vemos en el Salmo 82? Yo creo que ya estoy terminando. En el Salmo 82, ¿qué vemos? Que Yahweh preside, ¿qué cosa? El concilio divino. Que los Elohim, ¿qué son? Seres subordinados ¿a quién? A Yahweh. Que son seres que recibieron ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Pero que fueron seres que corrompieron la administración que se les encomendó. Que promovieron ¿qué cosa? La injusticia y la idolatría. ¿Y qué pasa en el Salmo 82? Dios anuncia ¿qué cosa? Su caída. Le hace el Salmo 82 a que nunca lo había visto así. Dios los juzga y Dios anuncia su caída. ¿Cómo termina el Salmo 82? Léalo conmigo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Y qué le termina diciendo? Porque tú heredarás todas las naciones. ¿Lo vio? La promesa. Dios dijo, ya me harté. Yo voy a recuperar las naciones para mí. ¿Qué termina diciendo esto? Yahweh tomará el control. ¿Y qué dice? Y gobernará las naciones ¿cómo? Con justicia. Esa es la promesa del Salmo 82. Ahora, lea esto conmigo, que con esto concluimos. Dios respondió la oración del Salmo 82. ¿Cuál fue la oración del Salmo 82? 82:8, ¿qué dice? Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Qué pasó siglos después? Siglos después, ¿qué pasó? El Hijo Eterno se hizo hombre, bendito sea el Señor Jesucristo. El Verbo entró en el mundo que había creado, murió por nuestros pecados, resucitó victorioso. Y dice la palabra que Jesús recibió ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios el Padre.
¿Sabes cómo se recuperó? ¿Cómo Dios recuperó las naciones? Por medio del Hijo. Por medio de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28, 18? Antes de irse, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Toda potestad me es dada, donde en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Jesucristo reina, hermano. Jesucristo reina. Jesucristo es Rey. Hermanos, el mensaje de Génesis, el mensaje del Salmo 82 y el mensaje de todo el Evangelio es el siguiente. Léalo conmigo. Jesucristo reina. El Creador reina. El Mesías reina. El Elohim, sobre todos los Elohim, reina. Dígalo conmigo. ¿Cuál es el mensaje de Génesis? ¿Cuál es el mensaje del Salmo 82? ¿Y cuál es el mensaje de todo el Evangelio? Dígalo conmigo. Número 1, Jesucristo reina. El Creador reina. El Mesías reina. El Elohim, sobre todos los Elohim, reina. Pero entre todos los Elohim, dígalo conmigo, ninguno es como Yahweh. Yahweh es un Elohim, pero entre todos los Elohim, ninguno es como Yahweh. Y entre todos los reyes, dígalo conmigo, ninguno es como Jesucristo. Los poderes de este mundo, hermanos, los poderes de este mundo. ¿Quiénes son los poderes de este mundo? Los principados, las potestades de maldad. Los poderes de este mundo parecen grandes. Los reinos de la tierra parecen invencibles. Los poderes espirituales pueden parecer aterradores. Pero ninguno de ellos es como nuestro Dios, como Yahweh. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación por los siglos de los siglos. Y yo sé que tal vez esta palabra les estuvo rara. ¿De qué está hablando el pastor? Eso lo vamos a ver poco a poco. Pero tuve que adelantarme, hermano, y tuve que contarle la novela, al final de la novela, antes de llegar a ella, para que entendiera algo. Tuve que explicarle el final de la película un poquito. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Es que necesito ir sembrando estas verdades en usted para que cuando usted lea Génesis de ahora en adelante no lo vuelva a mirar con los ojos que lo miraba antes. ¿A cuánto les aburre leer Génesis? ¿A cuánto sea bien sincero? Usted se pone a leer primero, ve la genealogía y dice, ¿qué es eso? O ve la historia del arca de Noé y dice, ay, eso es otra historia de niños, porque lo que tienes en la mente es las peliculitas de niños. O cuando ve la historia de la caída, ve a la culebra y ve a la manzana y piensa en la culebra y la manzana y piensa en todos los cuentos que nos han hecho, que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Pero Génesis es palabra viva de Dios. Pero tienes que verla con los ojos correctos, porque si no, vas a perderle todo el sentido. ¿Verdad, Mauro? Está hasta aquí conmigo. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia. Yo no sé si tú, yo sé que hoy batallé bastante, hermanos, para poder transmitir esto. Señor Padre, nos presentamos delante de ti. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tú eres el Elohim, sobre todos los Elohim. Gracias porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias porque no hay otro Señor como Cristo. Gracias porque no hay otro Salvador como Cristo. Gracias porque no hay otro Rey como Cristo. Señor, confesamos que Jesucristo es el Señor. Confesamos que Jesucristo es el Señor. Creemos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Dios. Yo no sé si en esta mañana el Espíritu Santo de alguna manera ha usado esta palabra. Yo sé que yo soy un vaso imperfecto. Yo sé que a veces lucho para transmitir la verdad. Y especialmente en días como hoy en los que trabajo, que vengo cansado. Yo reconozco mis propias imperfecciones, mis propias debilidades, mis propios pecados, mis propias flaquezas. Las reconozco. Yo no soy digno de estar aquí.
Pero si a pesar de mí, si a pesar de mis incapacidades, si a pesar del calor, si a pesar del cansancio, si a pesar del sueño, si a pesar de tantas cosas, el Espíritu de Dios en esta mañana tocó tu corazón de alguna manera, te abrió los ojos, te hizo entender, hazme señal con tu mano. Dios te bendiga. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es perfecta, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a enamorarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Tú eres el Elohim, sobre todos los Elohim. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Bendecimos tu glorioso nombre, Rey. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre. Bendecimos tu glorioso nombre. Acuérdese de esto, hermano. Elohim no es un nombre propio. Elohim no habla de atributos. Elohim simplemente habla de los seres que viven ¿dónde? En el ámbito espiritual. En ese sentido, Yahweh, nuestro Dios, es un Elohim. Pero entre los Elohim, ninguno es como Él. Él es único en su clase. Único en sus obras. Él es el creador de todo. Él es el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea nuestro Dios. Que nuestro corazón, Señor, se llene de adoración. Que nuestro corazón se llene de asombro ante ti, oh Yahweh, Dios Todopoderoso. No hay Dios como tú. Nos rendimos ante ti, doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestra alma, nos inclinamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Padre, que esta palabra hoy nos lleve a adorarte. Señor, que nos llevemos esta palabra para nuestra casa. Señor, que la meditemos, que la rumiemos, que la amemos, Señor. Padre, que nuestros corazones se enternezcan. Que nuestros corazones se dobleguen. Señor, que la altivez de nuestro corazón sea quebrantada. Quebranta el orgullo de nuestro corazón. Que no sigamos el ejemplo de estos seres, Señor, que se rebelaron contra ti, que hicieron injusticia, que se llevaron la gloria a ellos mismos. No quisieron ser el reflejo de tu gloria, no quisieron llevar a las naciones a ti. Quisieron llevarlas a ellos mismos. Glorifica tu nombre, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Antes del tiempo, antes del sol, antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad. Y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz. Los cielos tiemblan
tierra.